Algo que solo la Biblia puede explicar está sucediendo. En los últimos 100 años ha pasado algo que no tiene sentido. Los seres humanos hicimos cosas increíbles, descubrimientos fenomenales. Tenemos abundancia de comida, de riqueza, y estamos más comunicados que nunca debido al gran desarrollo de la ciencia. Pero al mismo tiempo millones mueren de hambre, enfermedades azotan el planeta, el valor de la vida humana es cada vez más bajo. ¿Cómo puede ser esto posible? En Mateo capítulo 24, versículos del 7 al 12 dice lo siguiente: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Noten que una de las cosas que Jesús dijo, versículo 12, que aumentaría en el mundo justo antes de su regreso, es la maldad, que es exactamente lo que estamos viendo a diario en nuestro vecindario, el pueblo, la ciudad, el país, el mundo. Las noticias reportan a diario el tan alto grado de maldad que nos arropa. El apóstol Pablo afirma exactamente lo mismo en 2 Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5, que dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amigos y hermanos, el amor se está enfriando y la maldad está aumentando. Es por eso que hoy vamos a ver 7 pecados que no paran de crecer y que continuarán haciéndolo antes del regreso de Jesús. Regálenos un like, pulse a seguir la página si no lo ha hecho para que reciba todas nuestras informaciones. Gracias por su tiempo. Y el primer pecado señalado por el apóstol Pablo para los tiempos finales es el egoísmo. El egoísmo es una actitud que se preocupa por los intereses propios y no por los de los demás. Sin embargo, la Biblia nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es interesante observar que en este pasaje Pablo compara el egoísmo con el orgullo, un término que puede traducirse como vanidad o arrogancia. Se refiere a una opinión muy elevada de uno mismo. Por lo tanto, el egoísmo es parecido al narcisismo. Por lo general, el egoísmo es una forma de construirse a uno mismo y destruir a los demás. Es uno de los deseos de la carne, según Gálatas capítulo 5, versículo 20. El egoísmo destruye las amistades. Proverbios capítulo 18, versículo 1. Estorba la oración. Santiago capítulo 3, versículo 3. El segundo pecado es la codicia. La codicia es un deseo fuerte y egoísta por tener más de algo. Generalmente se da con el poder y el dinero. Hay muchas advertencias en la Biblia acerca de ceder a la codicia y el ansia de riquezas. Jesús nos advirtió en Lucas capítulo 12, versículo 15 lo siguiente, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 24 dice lo siguiente: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y todos los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Estaba Jesús en la búsqueda de conseguir dinero? No. Al contrario, Él se hizo pobre por nosotros. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Y no tenía lugar donde reclinar la cabeza. Mateo capítulo 8, 20.
Tampoco Jesús buscó el poder. La codicia y el deseo de las riquezas son trampas que traen ruina y destrucción. El problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Permítame decirle que el amor al dinero es un pecado, porque se interpone en el camino de la adoración a Dios. La mayoría de las veces, entre más tenemos, más queremos. Y eso es exactamente lo que sucede en nuestros días. Hoy existen muchas personas ricas. Nunca hubo tantos millonarios en la historia de la humanidad. No obstante, muchos quieren evitar pagar sus impuestos, aun cuando esto signifique quitarle a los pobres lo poco que tienen. La avaricia es un barril sin fondo, un pecado que va en aumento en estos últimos días. El tercer pecado que menciona el apóstol es la inmoralidad. Pero hoy día solo basta con echar un vistazo en las redes sociales para encontrarnos con imágenes y videos que inflan el deseo sexual a niveles tóxicos y nocivos. En el Nuevo Testamento, la palabra que más se traduce como inmoralidad sexual es porneia. Esta palabra también se traduce como prostitución, fornicación e idolatría. Significa una renuncia a la pureza sexual y se utiliza principalmente para las relaciones sexuales prematrimoniales. De esta palabra griega obtenemos la palabra en español pornografía, que proviene del concepto de vender. La inmoralidad sexual es la venta de la pureza sexual e implica cualquier tipo de expresión sexual fuera de los límites de una relación matrimonial bíblicamente definida. Las prohibiciones bíblicas contra la inmoralidad sexual suelen ir acompañadas de advertencias contra la impureza. Véase Romanos capítulo 1 versículo 24 y Gálatas capítulo 5 19, Efesios capítulo 4 versículo 19. El cuarto pecado es la blasfemia. A lo largo de la historia, la gente ha tenido cierto respeto por lo sagrado, pero esta época que estamos viviendo es sumamente extraña. En novelas, en películas, en series, en canciones, en tweets, las burlas a lo celestial, a lo espiritual, a Dios, están a la orden del día. Pero Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32 lo siguiente: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. El sexto pecado es la arrogancia. Un arrogante es aquel que se cree mejor que los demás y no tiene el más mínimo interés en escuchar otras opiniones, porque siempre tiene la razón. Prácticamente en cada situación donde la Biblia menciona la arrogancia, el orgullo o la soberbia, es como un comportamiento o una actitud que Dios detesta. La Biblia nos dice que aquellos que son arrogantes y tienen un corazón soberbio son una abominación para Él. Proverbios capítulo 16 versículo 5 dice lo siguiente: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. La arrogancia es definitivamente algo contrario a Cristo. Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Huyamos de la arrogancia, marquemos la diferencia, por favor. El séptimo pecado es la ingratitud. Es curioso porque en una época de tanto estrés, ansiedad, depresión, numerosos estudios muestran que la gratitud es una especie de hack cerebral que alivia tensiones y que nos hacen más felices. Sin embargo, nuestro mundo está lleno de queja e ingratitud. Hay algunos casos en los que la Biblia aborda la ingratitud. Una ocasión de esas ocurrió cuando los israelitas viajaban por el desierto, ¿recuerdan? Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto. Números capítulo 21, versículos 4 al 5 registra: en el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. En lugar de estar agradecidos por su nueva libertad, los israelitas se sintieron decepcionados con el desierto como su nueva ubicación. Al final recibieron su castigo. Y esto es una advertencia clara, porque muchas veces quienes fuimos salvados por Jesús, quienes conocemos a Dios, podemos caer en este grave error de no reconocer su gracia, su misericordia, su grande amor. No perdamos el asombro por lo que Dios hizo por nosotros. Seamos personas agradecidas.
Y bueno, amigos y hermanos, estos son los 7 pecados que me parecen estar sucediendo con mucha más frecuencia en estos días y que Pablo menciona como señal del final de los tiempos. Comparta este contenido con todos sus conocidos, regálenos un like, denle a like a seguir la página si no lo ha hecho para que reciba todas nuestras informaciones y visite nuestra página web noticiasdelfin.com con informaciones internacionales a la luz de la profecía bíblica. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.